Bueno, estábamos viendo el 4, ¿no? O sea, tengo 3 segmentos, pongamos que se llaman F, G y H, ¿no? Y quiero encontrar un cuarto segmento X de manera tal que sean proporcionales, y que sean proporcionales significa que, por ejemplo, F sobre G es igual a H sobre el segmento X, ¿no? Lo que vamos a utilizar es el teorema de Tales en cualquiera de sus variantes, ¿no? Porque en el teorema de Tales nosotros tenemos, por ejemplo, 2 rectas transversales y tenemos 3 paralelas, ¿no? En donde, por ejemplo, a ver si estos segmentos son A, B, C y D, ¿no? A sobre B es igual a C sobre D, ¿no? Pero también tenemos la opción en que estas rectas, o sea, tengan un punto en común acá, ¿no? Esa sería la otra opción, que por ahí es la que es más fácil para hacer este tipo de cosas. Entonces, si yo tengo 2 rectas cualesquiera, ¿no? A ver, supongamos esta recta y esta recta, ¿no? Y sobre una recta voy a ubicar a F y a G, ¿no? Y sobre la otra voy a ubicar a H para poder ver, aplicar el teorema de Tales como de una forma inversa, ¿no? En donde yo tengo primero las transversales y después quiero colocar las paralelas. Entonces, por ejemplo, el segmento F lo vamos a colocar acá a continuación del punto G. Entonces vengo con el compás, tomo la medida de A a B, lo ubico acá, y en el punto, en esta intersección, ya tengo un segmento que es congruente con F. Ocultamos la circunferencia y después tomamos con el compás nuevamente la distancia, o sea, la longitud de G, y lo ubicamos a continuación, ¿sí? Lo ponemos acá. Entonces ya tengo acá 2 segmentos, uno que es congruente a F y el otro que es congruente a G. Entonces, volvemos a ocultar la circunferencia. Y ahora voy a ubicar este segmento H, lo voy a ubicar en la otra recta. Y acá, en esta intersección, tengo un segmento, o sea, de G a L, tengo un segmento que es congruente con H. Ahora, ¿qué les parece que podría ser para encontrar el cuarto segmento? El que sea, o sea, el segmento Ahí X, sí, trazar una recta entre el punto J y L y una después recta, hacer la paralela. Claro, como claro, segmento. Y de la, ahí el L. tengo la recta entre J y L, y para obtener el proporcional tendría que trazar la paralela a la recta que pasa por J y L, pero que pase por K. ¿Se entiende la idea, Ajá. no? Trazo la paralela a esta recta, pero que pase por K. Y acá tendría el cuarto segmento que es proporcional. El LM. Ah, ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ahora profesor. sí. Sí. Eh, yo cuando leí lo de un cuarto pensaba que tenía algo que ver con un cuarto. Por eso decía yo, Ah, ¿cómo hago un de un cuarto? cuarto. Claro, Bueno, si tengo que encontrar un cuarto de longitud, eh, claro, pero como era, aparte eran 3 segmentos, yo decía un sí, cuarto de quién. O sea, estaba más perdida. claro. No, a ver, ¿se acuerdan cuando vimos las definiciones de lo que era un cuarto proporcional? ¿Se acuerdan que si teníamos, a ver, si teníamos 4 valores distintos, A, B, C y D, ¿no? Y se cumplía que A sobre B es igual a C sobre D o cualquiera de las otras variantes, ¿no? Pero con 4 valores distintos, cada uno de estos valores se lo llamaba cuartos proporcionales, ¿se acuerdan? Sí. Eso es Sí, cuando eran los 4 valores sí, sí, sí. distintos. Ahora sí me acuerdo. Y después, en el caso particular en el que teníamos A sobre B, por ejemplo, es igual a B sobre C,
En este caso decíamos que A y C son terceros proporcionales y que B, que es el que se repite, es medio proporcional. Que eso, bueno, tiene que ver con el ejercicio que viene después. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahora en el otro me pide, ¿no? Construir un segmento que sea tercero proporcional entre otros dos segmentos. A ver, pensemos. A ver, ¿esto más o menos se entendió? ¿Lo puedo borrar? Sí, eso, profe, con hacerlo con GeoGebra, digamos que ya estaría resuelto el ejercicio. Claro, sí, sí. Sí, la idea es esa. Sí, porque no les dice tampoco medida de los segmentos, no tira medidas como para que lo hagan en forma analítica ni nada. Es así, es hacerlo Claro, con GeoGebra. Claro, tendría que por ahí especificarlo en el práctico. Voy a anotar para después, para el año que viene, ya esté así, que diga, hacer con GeoGebra. Bueno, borro todo. Ahora, en el otro que me dice, a ver, acá los voy a dejar más que me digan ustedes lo que hay que hacer. Construir un segmento que sea tercero proporcional entre dos segmentos dados. ¿No? A ver, tengo dos segmentos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos como recién, las dos rectas, ¿no? Sí. Una recta así, por ejemplo, acá y otra acá. ¿No? Bueno, ¿qué habría que hacer con estos segmentos? Primero habría que elegir, a ver qué les parece, cuál sería el medio proporcional de estos dos, ¿no? A ver, vamos a poner nombres. Este es F y este es G. O sea, ¿qué significaría ser, por ejemplo, que sea tercero proporcional? ¿Cómo tendría que estar representada? Si tengo que encontrar un tercer segmento que sea X. ¿Cómo sería una forma, por ejemplo, que sea tercero proporcional? A dividido B es igual a B dividido C. Claro, Puede ser y si hacemos en función de F, de G y de X. Y claro, hay que buscar cuál es el X. segmento que se va a repetir, digamos, cuál sería Claro, el B. eso lo eligen ustedes. A ver qué les... Sería X sobre X es igual a X sobre G. No, por si ejemplo. vos me decís así, entonces X sería el medio proporcional. Yo quiero encontrar el tercero proporcional. Ah, claro. A ver, por Entonces, ejemplo, F sobre Podría sobre... F, ser F dividido G es igual a G dividido X. Claro. claro. Entonces, bueno, elegimos que G sea el medio, ¿no? Proporcional. Entonces, si elegimos que G sea el medio, entonces primero vamos a poner el F, ¿no? En un lado. A ver, bueno, a ver, díganme ustedes, ¿cómo lo pondríamos? Trazar los dos segmentos de las rectas, los dos con compás. Los dos en una, ¿no? Claro. O sea, es el congruente a F, lo pongo acá, ¿no? Y el congruente a G lo pongo acá. Ajá. Y determinamos el punto. ¿Y ahora qué haríamos? Y trazar, ¿cuál era? G, el que era Sí, G sí, en la otra recta. en la otra recta, al principio. Sí, Claro. Está bien. desde el punto. Es que ahora ya no me queda otra que sea G el medio proporcional, porque si ya lo puse segundo, sí o sí tiene que estar en otro primero, ¿no? Claro. Ujú. Y si hubiésemos elegido F, que sea el medio proporcional, y lo puse primero, ahí ya estamos en un problema, porque yo no sé cuánto mide X para que esté en segundo. ¿Se entiende? Claro. Bueno, estábamos en compás, tomé la medida de acá a acá, ¿no? Sí. Y bueno, y después es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, este segmento mide F, de H a I mide G, y de E a J también mide G. Entonces, bueno, trazamos las rectas y después la paralela. Y acá tendría el
el tercero proporcional. Bueno, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bueno, ¿cuál sigue? Dado un segmento de 7 centímetros, dividirlo en 5 partes congruentes con regla y compás. Bueno, a ver. Lo único Ahí que voy se a puede hacer yo... Sí, con medida, porque yo le hice el segmento con los 7 centímetros y para guiarme, porque no sabía. sí. Acá, por ejemplo, está la opción segmento de longitud dada. Mm, Pongo un punto inicial y le pongo 7, ajá. ¿no? Ahí me lo hace. Bueno, a ver, ahora díganme ustedes qué hacer. ¿Tengo que dividirlo en cuánto eran? ¿5? 5. En 5 partes iguales. Yo ahí hice un segmento chiquitito para tener de referencia, más chiquito. Un segmento chiquitito, ¿dónde? Aparte, Aparte, separado. acá. Para referencia después con el Ese. compás. Sí. Sí. Después tras una recta que parte del punto A. Ajá. Una recta que parte del punto A en cualquier dirección. En cualquier dirección. Ahí, por ejemplo. Sí. Y Sí, con el compás fui tomando la medida del segmento chiquitito y lo dividí, lo hice en 5 partes. está bien. A ver, con el compás, acá. Claro. ¿Y dónde lo vamos posicionando? Desde el punto A, el centro en el punto Acá. A, El punto A, y claro, bueno, y vamos marcando puntos, ¿no? los puntos, claro. Compás, de vuelta. Ahí tendríamos 1. Ujú, Acá tenemos 2, ¿no? ujú. Ahora tendríamos 3. Ahora el cuarto. ¿El resto lo entendió así o se trabó? Después el quinto. Y ahí tenemos ya el Ujú. quinto. Y el punto este. A las Claro. circunferencias ahora las podemos ocultar para que no estorben. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y ahora, Ahí tracé una recta desde el punto J al B, ajá, al B, ahí hice una recta. Y después tracé las paralelas a esa con los otros puntos. perfecto. Y bueno, era paralela a esta que pase por acá, paralela a esta que pase por acá, así, ¿no? Y así. Y ya tenemos los puntos, los 5 puntos congruentes. O sea, los 5 segmentitos congruentes en este. Y bueno, y a esto lo podemos trazar todo con auxiliares. ¿No? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿El resto? No. Así pueden dividirlo en todas las formas que quieran, ¿no? Es más, cuando se quiere representar una fracción en forma exacta, se utiliza esta metodología, ¿no? Si yo quiero marcar un quinto, o sea, acá tendría, de un segmento dado, bueno, este sería un quinto que está acá. De A a acá tengo un quinto del segmento, ¿no? Si quisiese hacer, no sé, 3 séptimos, lo divido en 7 de esta forma y selecciono 3 de esos séptimos. ¿Sí? O sea, esta es una forma como que se utiliza como para representar fracciones. Es más, a veces también se lo utiliza para representarlo en la recta. Bueno, a ver, bueno, ¿qué serían las demostraciones? Bueno, ¿qué dice la primera?
A ver, demostrar que la base media o sea, yo tengo un triángulo, algo más o menos, ¿no? Y trazo los puntos medios de los lados, ¿no? Tendré acá la base media. A ver, sería ABC y esta sería MN, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo? En la hipótesis tengo el triángulo ABC, tengo que MN es base media, ¿sí? Y tengo que probar que en la tesis que MN es paralela a AC y que MN es igual a un medio de AC, ¿no? O sea, esas eran las propiedades de la base media. Bueno, ¿cómo lo demostramos con semejanzas? ¿No? Bueno, yo tendría que probar que este triangulito, ¿no? El que está acá, el más chiquito, el que marqué con rosa, es semejante al triángulo más grande, ¿no? Entonces, bueno, quedan determinados los triángulos ABC y el MBN. Y los comparamos. ¿Sí? Entonces tendríamos, primero, qué es lo que tienen igual o qué es lo que tienen proporcional, ¿no? ¿Tienen igual el ángulo B o beta, le puse yo? El ángulo B, claro, el ángulo B en común, ¿sí? Le pueden poner la letra después ustedes si quieren, ¿no? Le he puesto beta ahí y lo nombran también beta. Bueno, ¿qué más? Y el ángulo BMN y BAC es igual. El BMN y el BAC. ¿Y cómo sé que son iguales? Porque son correspondientes. Claro, pero yo no sé todavía que son paralelas, ¿no? O sea, tendría que probar primero que los triángulos son semejantes para poder probar que son paralelas. BN es un medio de BC. BN es un medio de BC. ¿Entendés, no, Melina? Lo que quiero decir. O sea, yo, yo sé que este segmento vale un Sí, ahí medio entendí. y... Sí, me confundí con otro ejercicio que habíamos visto que sí se podía. No, igual Pero está era. bien, pero o sea, me gustaría justificarlo, ¿no? Por ahí también alguno también tiene esa concepción. Yo digo, yo sé que esto es un medio, o sea, BM es un medio de AB, ¿por qué? Porque acá M es el punto medio, porque para que sea de base media, tengo que marcar los puntos medios de dos de los lados. Y también lo mismo, Rocío, ¿no? Habías dicho que BN es igual a un medio de BC, ¿no? Porque N es el punto medio, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que sé es eso. No sé todavía si el triángulo es semejante o no, ¿sí? Una vez que pruebo que es semejante, sí, este ángulo va a tener que ser igual a este, entonces al tener ángulos correspondientes congruentes, esta es paralela, ¿no? Pero bueno, eso lo demostramos después. Es más, es algo de lo que queremos demostrar y tampoco lo podemos utilizar porque es lo que queremos demostrar. Bien, dijiste que BN es igual a un medio de De BC. BC por ser n punto Y, medio, ¿no? sí. Y BM lo mismo, es un medio, pero de AB. Así es. BM es un medio de AB, por lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿Puede poner eso por hipótesis directamente? Porque es la base media. ¿O eh, no?
Sí, podría ser por hipótesis. O sea, que yo diga que es por hipótesis queda encerrado, que como construí la base media, entonces determiné los puntos medios de esos dos lados. Sí, podría ser Claro. también, sí. Bien, entonces, ¿qué criterio es este? LAL. Por criterio. Y acá tenemos que aclarar, porque antes hablábamos solamente de criterios de congruencia y no teníamos lo de semejanza. Entonces mencionábamos LAL y sabíamos que era de congruencias. Pero ahora que ya tenemos el criterio LAL de congruencia y el criterio LAL de semejanza, tenemos que mencionar que es de semejanza, ¿no? Por criterio LAL de semejanza de triángulos, ABC es semejante con MBN, ¿no? Y como BN es igual a un medio de BC y BM es igual a un medio de AB, entonces MN, ¿cómo va a ser? Es un medio también de AC, ¿no? Porque si son semejantes, todos sus Sí, lados sí. son proporcionales, ¿no? De AC y podemos poner por ser un medio la razón de semejanza. Además, tenemos que el ángulo BMN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? BMN es igual al ángulo, lo llamamos A, ¿no? Es igual al ángulo A por ser homólogos mediante una semejanza, ¿no? Y como son ángulos correspondientes congruentes, entonces MN es paralela a C y ya queda todo demostrado, ¿no? Vamos a poner BMN y A correspondientes congruentes. Entonces, MN es paralelo a AC. Y ya demostramos todo lo que queríamos demostrar. O sea, acá y acá. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Profe, una pregunta con el ejercicio 3. Sí. Vio que en la C dice se verifica la propiedad conmutativa y yo le puse no, pero no sabía cómo desarrollar la respuesta bien. No, porque te da distinto en el ejercicio 3, en este. No, porque es como cuando hacíamos los movimientos. Perdón, si alguien le saqué la hoja, lo vuelvo a poner. Si te daban distinto lugar, por más que las figuras sean congruentes o sea, lo que te va a dar al final, como que te quedaba en distinto lugar, ya está, ya no podías decir que Claro. no. O sea, yo tendría que demostrar que es conmutativo si en el caso que sean conmutativas. En el caso que no es conmutativa, con un solo contraejemplo ya me basta para decir que no es conmutativa. Ok. El 8, ¿no? Era demostrar que los segmentos determinados por las diagonales de un trapecio y su intersección y sus bases son proporcionales. Sí. Bueno, a ver, ¿qué era un trapecio, no? Para construirlo.
Es un cuadrilátero que Sí. tiene 2 lados paralelos y 2 lados no paralelos. Así es, así es. Bueno, ahí más o menos. Entonces yo ahora trazo un punto cualquiera, ¿no? Por acá, el punto C, y trazaría una paralela a B que pase por C. Y después otro punto cualquiera por acá, y ya tendrá los 4 puntos de un trapecio. Además, lo podemos hacer más grande. Ahora, veamos. Vamos a ocultar estas líneas. Nosotros sabemos que si es trapecio, AB y CD serían paralelas, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo que determinar las diagonales. ¿Sí? Y bueno, en el punto de intersección, bueno, los segmentos. Yo tendría que probar que los segmentos que son determinados son proporcionales. O sea, yo tengo el segmento AE sobre EC tendría que ser igual a BE sobre ED, por ejemplo, ¿no? A ver, como para que se vea el caso de la proporcional. Yo lo anoto acá, después lo vemos, ¿no? O sea, el segmento primero, este segmento más grande, el que parte de A, AE sobre EC tendría que ser igual a BE sobre ED, ¿no? Ujú. Tendría que ser igual a BE sobre ED. Sí. Y a su vez también tendría que serlo, o sea, tendría que ser también proporcional con las bases, AB sobre CD. Ahora, ¿cuál sería la forma de que eso ocurra? O sea, este segmento sobre este segmento es igual a este segmento sobre este, y es igual a esta base sobre esta. ¿Qué es lo que me determinan esas dos diagonales? Un triangulito acá y otro triangulito acá, ¿no? ¿Puede ser un triángulo equilátero para que... No, no necesariamente. Puede ser que en algún caso lo sea, pero digo, ¿cómo tendrían que ser esos triángulos para que ocurra esto que nosotros dijimos? Semejantes. Semejantes. Entonces tendríamos que probar que los triángulos son semejantes, ¿no? Entonces veamos, tenemos en la hipótesis, ¿no? ABCD trapecio. Y vamos a decir que, bueno, que la intersección de las diagonales AC intersección BD, y esto se está por cortar, es igual al punto E. Y vamos a... Bueno, entonces, vamos a hacer un dibujito del trapecio aproximadamente. Algo... Bueno, no me va a salir muy lindo, pero bueno. Ahí. Esto no lo hagan en sus casas. Usen regla y... Usen regla. Bueno, A, B, C, D. Y este sería el punto E. ¿Sí? Entonces, para demostrar esto, ¿no? Esta proporción, voy a decir, bueno, vamos a considerar esos dos triángulos, ¿no? Consideramos los triángulos AED y BEC. Y los comparamos.
Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que probar para que dos triángulos sean semejantes? ¿Cuáles eran uno de los criterios, por ejemplo? A ver qué se les ocurre. Acuérdense, o ángulos congruentes o lados proporcionales. Pero los lados Ahí proporcionales cuando, es lo que tenemos que probar todos, que todos los lados son proporcionales. Así que vamos a tener que buscar ángulos. Ángulos. Ajá. Perdón, le iba a ¿quién? decir, como Sí. cambió el lugar de las letras, es como que Ah, no queda acá. bien ahora. Acá, Los así. triángulos. Claro, Ahí, ok. ahora sí. Perdón, Sí. gracias. Bueno, ¿cuáles eran los ángulos? A ver, con dos ángulos ya está. Claro. Y Aprovechemos el paralelismo, ¿no? tenemos Sí. tres en realidad también, porque eso, el punto E es opuesto por el vértice. Claro, el ángulo este, a ver, le podemos llamar, si a este le llamamos alfa, a este le llamamos alfa prima, por ejemplo. O sea, alfa es igual a alfa prima, ¿no? Por ser opuestos por el vértice. ¿Y cuál otro? Alternos internos. ¿Cuál? A Claro. ver, El A y el Ambos. D. el A, este, por El D. ejemplo, y el Claro. D, yo no diría el D. El C. No, el A El y C. el A pasa para el C y el Entonces, B pasa para el entonces a D. este sí le llamamos beta, a este le llamamos beta prima. O no, al revés, los primas lo poníamos de este lado. Si este es beta prima, este es beta, ¿no? Entonces tenemos que beta es igual a beta prima por alternos internos entre paralelas. ¿Sí? Y bueno, ya está, con eso ya está. Con eso ya lo probamos. Entonces, por criterio, ¿qué criterio es? Ah, Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Bien. Por criterio ángulo, ángulo o AA, como quieran llamarlo. AED es semejante con BS. ¿Sí? Y bueno, y entonces ahí tenemos que empezar a ver cuáles son los lados que son proporcionales, ¿no? Porque entonces tenemos que empezar a ver cuáles son los homólogos. A ver, si yo tengo en cuenta el ángulo, o sea, y para ver cuáles son los homólogos, yo empiezo a ver los que se oponen a cada ángulo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. tengo que el ángulo alfa y el alfa prima son congruentes, ¿y cuáles son los lados que se oponen a esos? Las bases. AB la se B opone a alfa y el C. prima y CD se opone a alfa. Entonces tengo que AB sobre CD es igual a un valor K, ¿no? Y después, ¿cuál otro? Si yo tengo el ángulo beta y beta prima, ¿no? Entonces, los lados que se les oponen serían BE es el que se opone a beta prima y ED es el que se le opone a beta, ¿no? Profe, Sería, sí, donde escribió por el criterio AA, ahí sí, puso mal los triángulos. sí. ¿Qué Claro, por pasa? las letras. De Porque las letras Ser están mal de- puestas. en Es vez de el B, triángulo D. AEB. para AED, AEB, sí, tienen razón. AEB y, claro, porque lo había puesto como El otro estaba D. hoy, perdón. Claro, Y el DEC, sí. gracias. AEB y el DEC. Gracias por aclarar. Bueno, entonces, el que se opone a beta prima es BE y el que se opone a beta es ED, Ajá. ¿no? Que es igual a K. Y además, bueno, acá por criterio A de semejanza de triángulos, ¿no? Tendría que haber puesto, ¿no? Y bueno, y si ponemos que este ángulo, como estos dos son congruentes, el tercero también, gamma y gamma Ajá. prima, ¿no? Bueno, el lado que se opone a gamma prima es AE sobre el que se opone a gamma, que es EC.
¿no? Que también es igual acá. Entonces, por todo eso tengo que AB sobre CD es igual a BE sobre ED, que es igual a AE sobre EC, ¿no? Y que en paz descanse. Era más fácil este que el otro, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? No. 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 Bien. Entonces así ya lo vamos liquidando, que ya la semana que viene arrancamos con tema nuevo. ¿Cuál seguía? Con este me dijeron que no tuvieron problema con el 9 y el 10, ¿no? Bueno. Ahora, con el 11, ¿alguien intentó hacerlo al 11? Tengo un triángulo rectángulo, ¿no? A ver, primero lo dibujo acá, más o menos. Tengo un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, y tengo la altura que parte del ángulo recto, o sea que tendría A, B y C, ¿no? Y acá tengo el punto D. Y me dice calcular la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, o sea, el segmento BD. O sea, tengo que calcular este segmento BD. Si es la altura, esto también es recto, ¿no? Y tengo que AB es igual a 12 centímetros y AC es igual a 13. Bueno, a ver, pensémoslo. Yo conozco a B, este que vale 12, a C que vale 13 y bueno, para poder calcular la altura, por ahí también tendría que conocer BC. ¿Y cómo calculamos BC? Porque, a ver, ¿qué era lo que me determinaba la altura de un triángulo? O sea, si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, ¿qué era lo que hacía esa altura? Me determinaba Dividido en otro dos triángulos semejantes. semejantes con el primero, ¿no? Con el más grande. Claro. O sea, y también Ujú. semejantes entre sí, ¿no? Sí. Entonces yo podía tomar proporciones, ¿no? Con esos datos. Entonces, primero me va a Sí. convenir calcular el lado BC. ¿Y cómo calcularíamos el lado BC? Tengo un triángulo rectángulo que podemos utilizar. Teorema de Pitágoras. El teorema de Claro. Pitágoras, ¿no? O sea que tengo que AC, que es la hipotenusa, Claro. AC al cuadrado tiene que ser igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. O sea que tendría Sí. 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más BC al cuadrado. Bueno, Ajá. 13 al cuadrado, 169, ¿no? Si no me equivoco. Vayan haciendo Sí. ustedes. Sí. 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 144 es este, y este, bueno, me queda BC al cuadrado. Sí. Entonces, 169 menos 144, ¿cuánto es? 25, ¿no? Sí. Ya tendría 25, es igual a BC, o sea, paso la raíz cuadrada y me queda que BC es igual a 5. 5. Ahora tendríamos que ver cómo utilizamos esto de los triángulos. Como es, voy a poner acá ya el dato, BC es igual a 5. ¿Cómo usamos los lados del triángulo para poder encontrar la altura en forma proporcional, ¿no? O sea, yo sé que tengo que, por ejemplo, este triangulito, ¿no? Ajá. ¿No? Y bueno, este ángulo, no sé, lo llamamos alfa, para tener como relacionarlo. Y bueno, este lo podemos llamar beta, ¿sí? Bueno, si yo quiero calcular la altura, o sea, quiero que
que la altura aparezca en la ecuación, ¿no? Entonces digo, este sería el cateto que se opone al ángulo alfa, ¿no? La altura, BD, ¿no? BD en el triángulo este chiquitito que está acá, o sea, vamos a considerar este triángulo, ¿no? Sí. Que sabemos que es semejante, ¿no? Entonces, el cateto que se opone al ángulo alfa es BD. Y en el triángulo grande, el cateto que se opone a alfa es AB, ¿no? Sí. Sí. AB sobre, y bueno, veamos, en el triángulo chiquito, la hipotenusa, ¿cuál sería? BC. Ese. BC. No sé. Y en el triángulo grande, AC. Así. AC. Y fíjense, ya tengo todos los lados, o sea, este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco y me falta calcular ese, ¿no? Ajá. O sea que tendría, bueno, BD sobre BC es 5, es igual a AB 12. es 12 sobre 13, ¿no? Y bueno, ahí pasamos el 5 para allá y ya está. Me quedaría, bueno, no queda un número muy amigable. 60 Sobre 13. treceavos. Un hermoso número para una altura de un triángulo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No. ¿Todos No. pusieron nombre y apellido en la sesión anterior? Sí. El que no lo puso antes lo pone ahora. Si ya lo pusieron, no hace falta. Bueno, ¿y qué quedan? Los últimos, que es un poquito recordar de trigonometría, ¿no? Yo les puedo demostrar 2, ¿no? De estos 5, y después el resto van a ver que el camino es el mismo. O sea, puedo hacer el A y el C, por ejemplo. A ver, en el A yo tengo que, me dice que la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Ajá. Y en el B, no, perdón, en el C, me dice que coseno al cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, bueno, al revés, no importa, es lo mismo, es igual a 1. ¿Sí? Bien. A ver, para demostrar esto, yo puedo arrancar de cualquiera de estas dos expresiones y llegar de una a la otra, ¿no? O sea, por ahí arranco de esta, ¿no? Yo sé que el seno de alfa sobre coseno de alfa es igual, o sea, ¿a qué es igual el seno de alfa? Al opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y en el otro me queda el coseno, Cateto adyacente sobre hipotenusa. cateto adyacente sobre hipotenusa. Si tengo estos dos divididos, puedo hacer lo siguiente, ¿no? O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Está bien eso? Sí. Este se me va con este y me queda que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a la tangente de alfa. Y ya está. Y ya está demostrado. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿cómo demostramos este? Bueno, vamos a partir de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? En el teorema de Pitágoras, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? ¿Cuál es el enunciado? Mm. Suma del cuadrado de los catetos es igual al O cuadrado sea, de la ah. hipotenusa. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, los catetos, yo les puedo poner, por ejemplo, el cateto opuesto a un ángulo dado al cuadrado más el cateto adyacente a un ángulo dado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Está bien eso? Hipotenusa al cuadrado. Si yo a esto divido ambos Sí. términos por hipotenusa al cuadrado, ¿no? O sea, esto lo divido por hipotenusa al cuadrado y esto también.
¿sí? Acá hacemos la distributiva y me queda cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Es igual, hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado es 1, ¿sí? Tengo un cuadrado en una división, ¿se acuerdan que es distributiva la potencia con respecto a la división? Entonces puedo hacer el camino inverso, o sea que me quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa, todo al cuadrado, más cateto adyacente sobre hipotenusa, todo al cuadrado, es igual a 1, y esto que es igual Al seno. al seno de alfa, o sea, seno cuadrado de alfa, más, esto es el coseno, seno cuadrado de alfa, igual a 1, y ya está. Y van a ver que de una forma muy parecida a esta sale el B, y de una forma muy parecida a esta sale el D y el E. De última lo vemos un ratito en la clase que viene, 5 minutos, no hay problema. ¿Sí? Y está todo. Ya está todo visto. ¿Alguna otra pregunta? No sé, si quieren algún... No. ¿No? No vamos a tener... ¿Podemos hacer alguno del 10? ¿El 10? Sí, uno de esos. ¿O el 9 o el 10? Luego del 10. Ajá. Sí, sí. A ver, el 10, yo tengo esto, ¿no? ABC y DEF. Dice que AB es 4X, o sea que esto es 4X. DE es X más 6. DE es X más 6. BC es 4. Y EF es 2,5. Y bueno, ahí ya tengo los segmentos como están determinados. Este sobre este es igual a este sobre este, ¿no? Que me quedaría 4x sobre 4 es igual a x más 6 sobre 2,5. Profe, perdón, pero no sé si quiere cambiar la pantalla. No sé si se ve. Perdón, sí. Perdón, me había olvidado. O sea, los fui posicionando como estaban, ¿no? Y tengo, o sea, ya tengo la proporción, o sea, este sobre este es igual a este sobre este, o al revés, este sobre este es igual a este sobre este, ¿no? 4x sobre 4 es igual a x más 6 sobre 2,5. El 4 lo puedo simplificar, ¿no? Este lo paso multiplicando para allá y me queda 2,5x es igual a x más 6. Paso el x restando, ¿no? Me quedaría 2,5x menos x es igual a 6. Esto me queda 1,5, ¿no? Es igual a 6. Y el 1,5 lo paso dividiendo. Me queda x es igual a 6 dividido 1,5. ¿Cuánto es eso? 4, ¿no? 4. X es igual a 4. Una vez que calculé el valor de x, bueno, después lo reemplazo. O sea, este sería 4 por 4 sería 16. ¿No? Este sería 4 más 6 sería 10. Y 2,5 por 4 es... No, este es 2,5, perdón. No, eso multiplica. 16, 4, 10, 2,5. Y ya está. Sí. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, si alguna pregunta más. El otro, o sea, el que me preguntó el 10, ¿con eso se arregla para hacer el 9? Que es bastante parecido. Sí. Bueno. Bueno, no sé, si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene.
Ok, profe.